bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Veo mucha gente de la carrera, así que nos encontramos también por acá. Eh, este webinario es, en realidad, cuando pensé esta charla ya hace un tiempo que la vengo compartiendo, es una práctica que es la práctica del ensayo, es ensayar algunas ideas para ver qué pasa con esas ideas, ¿no? Es ensayar cómo pensar. Entonces no es una charla donde a lo mejor vayan a aprender algo, es más una conversación con, con las ideas, ¿no? Y permitirnos también dejar entrar temas que a veces como que son pasados por encima por otros temas que parecen siempre más importantes. Entonces, para empezar, bueno, agradecer el espacio. A los que me conocen y a los que no me conocen, soy director de la carrera de diseño gráfico, entonces la charla va a tener también ese corte. Y, y tiene esta intención, pensar en conjunto, ¿no? Pensar juntos. Así que voy a hacer esta conversación y al final, si quieren, charlamos abiertamente, como para que también haya un intercambio. Y es esto, ¿no? Compartir para poder pensar en lugar de pensar y estandarizar y solamente aceptar lo que viene dado como pensamiento un poco homogéneo. Y llegar como con ideas a distintos destinatarios, lo que nos proporciona la unidad también es como ampliar un poco el público y tratar de que otros públicos se enteren de los impactos que tienen algunas nuestras disciplinas también, ¿no? Voy a leer cosas y voy a ir intercambiando con reflexiones. Se está viendo la presentación, ¿no? Sí, ahora ¿Sí? está en la primera placa. Bien, perfecto. Esperen que me voy a la presentación, así no me pierdo. Bueno, se llama innecesaria defensa de la letra escrita, en innecesaria defensa de la letra escrita, porque de alguna manera esta reflexión es como una defensa de la letra escrita, innecesaria porque nadie la pide, pero que me parece importante. Vieron que cada tanto a mí me empezó a sorprender que a lo largo de bastante tiempo, cada tanto aparecía una noticia que tenía que ver con el abandono de la escritura. Casi siempre esa noticia tenía que ver con algún país nórdico como Finlandia, que parece ser como el norte de todos los destinos de la humanidad. Y aparecía como que se va a dejar de escribir a mano, que se va a dejar de enseñar la cursiva, que el uso del teclado sustituye la letra escrita, que no tiene sentido escribir en algún punto, porque tecleamos, porque digitamos, porque usamos los celulares, etc. Entonces, ante la aparición como bastante sistemática de estas noticias, yo me puse a pensar un poco, aparte como profe de caligrafía y como gustador, digamos, de la letra escrita, caligrafiada, me puse a pensar un poco qué tenía que ver esto. Bueno, y ante eso, fíjense como que aparecen estas son noticias reales que fueron apareciendo en distintos medios locales e internacionales también, ¿no? En Francia, en Alemania, etc. Y ante esto, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con unas posiciones que son como tecnófilas, por decirlo de alguna forma, es decir, con gente que acepta indiscriminadamente todo lo nuevo, todo lo novedoso, todo lo tecnológico. Y por otro lado, con algunas posiciones tipo Helen Alegría, ¿no? No sé si, seguro que son públicos Simpson, pero Helen Alegría en esta escena dice, alguien puede pensar en los niños. O sea, tenemos como siempre esta cuestión como pendular entre los que aceptan todo, dicen sí, ¿para qué vamos a seguir escribiendo a mano? Y los que no aceptan ningún cambio y viven como con esta cosa de que medio un poco romántica, un poco anclada al pasado, de que todo tiempo pasado fue mejor y que los niños y que hay que conservar ciertos valores. Pero si nos ponemos a pensar ahí también, a mí me llamaba la atención que
esta charla va a tener más que ver con Helen Alegría que con la tecnofilia, digamos, que no había visto noticias, por ejemplo, de que en los colegios se dejara de enseñar la matemática, o que se dejara de enseñar geografía, o que se dejara de enseñar lengua, por ejemplo. Y teniendo todos en el bolsillo un mapa geolocalizable inmediatamente en cualquier lugar, nos geolocaliza, nos ubica, podemos entrar a cualquier calle y verla, y sin embargo nadie dice se va a dejar de enseñar geografía, nadie dice se va a dejar de enseñar matemáticas, existen las calculadoras hace un montón de tiempo, nadie dice que hay que dejar de estudiar idiomas, además dicen hay que estudiar idiomas porque no sé qué, y tenemos traductores instantáneos en el bolsillo, ¿no? Entonces digo, no dejamos de andar en bici por tener autos, ni dejamos de comer porque nos podamos alimentar con píldoras, ¿no? Entonces, ¿por qué hay como esta insistencia y esta como ensañamiento con la letra, ¿no? ¿Por qué con la letra escrita? Y también hay una suerte parecida que corren los libros, ¿no? Vieron que la muerte del libro también se viene presagiando hace un buen tiempo. Digo, pensando un poco, digo, bueno, puede tener que ver con que se asocia a la caligrafía con ciertos métodos tal vez un poco arcaicos o métodos un poco tortuosos de la enseñanza, que son reales, pero que pertenecen al pasado, ¿no? Hay una idea hay una idea sobre, cuando decimos caligrafía, que está fijada en la historia, y no está fijada en la historia, en esta historia, ¿no? De nuestros abuelos, o de la historia, o incluso más lejos, donde está fijada a cierta idea muy tradicionalista, tortuosa, como vieja, como de gente mayor, ¿no? Cuando hablamos de la caligrafía, siempre se habla de la caligrafía de un abuelo, o de un tío abuelo, o de una tía vieja, ¿no? Siempre es como fijada en el pasado. O cuando hablamos de caligrafía, todos piensan en un plumín, por ejemplo, ¿no? Es probable que los que están muy en contra de continuar aprendiendo a escribir a mano, estén fijados como en ese momento, en esos métodos medio tortuosos, opresivos, de constricción, que hoy se pueden repensar totalmente, ¿no? Acá tenemos algunas como ejemplos de esto que les digo, ¿no? De cuando pensamos en caligrafía, ¿en qué pensamos? Entonces, parecería, ¿no? que para poner en valor el uso de los gestos, por ejemplo, en los dispositivos móviles, porque dicen, ¿para qué vamos a aprender a escribir, que es algo complejo y qué sé yo? Si total podemos usar dos dedos, ampliar y bajar y tipear. Parece que para posicionar un nuevo conocimiento hay que pararse o desacreditar un conocimiento viejo, ¿no? En este caso sería como el de la letra escrita. Como si no fuera también otra forma del gesto, ¿no? Como la caligrafía como forma del gesto. Entonces, ¿por qué nos paramos a desacreditar la escritura para poner en valor el uso de los nuevos dispositivos? Sí, pueden convivir tranquilamente. Y en ese caso tenemos como esta otra parte, que a la vez que en Finlandia supuestamente se deja de escribir a mano, se vuelve a enseñar mecanografía, ¿no? Mecanografía, que era algo que se dejó de enseñar, parece que ahora se vuelve a enseñar porque es valioso para teclear o para usar los dispositivos. Es como que siempre estamos en ese tironeo, ¿no? En desacreditar un conocimiento en función de otro, pero que a su vez puede servir para reflexionar sobre el conocimiento nuevo. Y acá lo que les mostraba anteriormente es esta idea, ¿no? Cuando decimos caligrafía pensamos que en el aula va a pasar esto, ¿no? Que son fotos, esta es una foto de Argentina de 1940 aproximadamente, un aula de 1940. Entonces, como esta charla tiene que ver de alguna manera en el marco de la carrera de diseño gráfico de la universidad, voy a ensayar como tres aproximaciones donde tiene impacto la escritura. Por un lado vamos a hacer esta separación que es escritura, caligrafía y tipografía.
La escritura tiene que ver con o sea, las tres tienen que ver con el modo de producción de la escritura, ¿no? La escritura precede al diseño de tipos y a la caligrafía, es escribir. Lo que hacemos cuando agarramos un lápiz, una lapicera, nuestra letra, esa letra personal, particular, es escritura. El segundo paso de formalización de la escritura es la caligrafía. Ahí sí, la caligrafía tiene reglas, tiene órdenes, tiene estructuras que nos sirven para determinadas cosas, que han servido a lo largo de la historia para determinadas cosas. Y por último, viene la tipografía, ¿no? La tipografía, que es un conocimiento particular, que es la letra, la letra diseñada, ¿sí? Dice, les voy a leer un pedacito, dice, escritas, dibujadas y tipográficas se definen por el modo de producción. La escritura precede al diseño de tipos y su forma metódicamente, correctamente formada es la caligrafía. Es la base para sistematizar el proceso de dibujar letras y alfabetos tipográficos, ¿no? Esto lo dice Fred Smithers en un libro de Laura Messeren. Entonces, primero fue la escritura, después fue la caligrafía y después fue la tipografía. Cuando vamos a la escritura, vamos a empezar por algunos datos sobre la escritura, ¿no? Estamos haciendo esta defensa de la letra escrita. Hay muchos estudios que dicen que la escritura a mano usa conexiones cerebrales que escribir en un teclado no los hacen. Es decir, cuando nosotros escribimos a mano, en nuestro cerebro se activan zonas que no se activan con ninguna otra operación. Esas zonas que se activan, no se activan cuando tecleamos el mismo texto, porque digitar no es lo mismo que escribir, ¿no? Entonces ahí tenemos como un ejercicio mental que de no escribir más no estaríamos haciendo. Hay zonas del cerebro que no se estarían activando si no escribimos, si no aprendemos a escribir a mano. Cada composición del trazo de una letra a mano atraviesa también partes del cerebro que están muy cerca de las partes del cerebro que manejan las emociones. Por eso, en psicología se ha usado durante mucho tiempo, y hay como evidencia científica, el escribir sobre las cosas que nos pasan puede ayudar a mejorar como la relación con esa emoción, ¿sí? Hay como una evidencia de que cuando escribimos sobre nuestras emociones, estamos de alguna manera ejercitando zonas del cerebro que ayudan a mejorar lo que nos pasa con esas emociones. Dice, escribir sobre los propios sentimientos a mano nos hace más conscientes. Hay algunos estudios que dicen que reduce el estrés y además nos ayuda a procesos de autodescubrimiento. En un artículo que leí hace poco, también porque hace muy poco salió un libro sobre que se está dejando en Estados Unidos, hace un tiempo que no se requiere más en la enseñanza primaria, el aprendizaje de la cursiva. Y ahí, bueno, aparte que trae otros problemas, como por ejemplo que esos estudiantes después no pueden reconocer los caracteres cursivos, entonces también se está debatiendo bastante sobre si solamente los textos del primario deberían estar en mayúsculas. Que es una cosa grave porque de alguna manera esos niños que no están aprendiendo la letra cursiva o la minúscula, como relación con la cursiva, aunque no son iguales, pero tienen una relación, después no lo pueden leer, o sea que son de alguna manera analfabetos para determinados tipos de formalizaciones de escritura. Pero lo que hace el cerebro cuando escribe es una especulación en relación a la forma de la letra y la forma de la letra que sigue. Esa especulación es tan amplia que es un ejercicio de conocimiento súper importante para generar como un entrenamiento en el aprendizaje, ¿no? Dicen, algunos otros datos dicen que facilita el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, ya que activa un codificado mental mucho más profundo en los aprendizajes, en los nuevos aprendizajes. Cuando nosotros tomamos apunte,
aunque escribamos una palabra, esa palabra que estamos escribiendo a mano se fija durante mucho más tiempo y más profundamente en la trama cerebral que si la tipeáramos, ¿no? Tomar apuntes en la compu hace que, por ejemplo, fijemos menos los conocimientos nuevos que si los hacemos escribiendo. Además, escribir a mano es un proceso más lento, por el cual podemos elegir mejor las palabras y usar un espectro mucho más amplio de términos que escribir en el teclado. Por más que uno teclee rápido, esa escritura es un poco más precaria que la escritura a mano, que nos permite darnos el tiempo de elegir la próxima palabra. Y sabemos que solamente podemos pensar lo que podemos nombrar, ¿no? Y si tenemos más palabras para pensar, para nombrar, tenemos un pensamiento mucho más amplio y mucho más complejo. Algunas nuevas observaciones a partir de las redes sociales, lo que dicen es que escribir a mano es menos tóxico que hacerlo digitalmente. Por ejemplo, hay personas que evidenciaron en algunos estudios que cosas que decían, por ejemplo, por WhatsApp o en las redes sociales, cosas que escribían tecleando, si las te dicen que mandar escritas a mano, no lo harían, porque implica una relación con lo que estoy escribiendo mucho más profunda, más violenta y más tóxica, ¿no? Entonces, incluso escribir a mano nos desintoxica, digamos. Escribir también es un ejercicio de identidad. Dice un autor que se llama Guillermo Echeverri, dice, la escritura a mano es rica, diversa, individual y nos diferencia unos a otros. Es decir, nos da identidad. Nos da identidad como comunidades. Dependiendo de los modelos de escritura de cada pedagogía, porque no sé si ustedes saben que en cada país se siguen tradiciones de modelos de escritura, tradiciones de modelos pedagógicos distintos. Y cuando armaba esta charla me puse a buscar, por ejemplo, los modelos de escritura, como el que están viendo en la pantalla, que es un modelo de escritura yankee, eh, que impacta en las formas de la escritura de las comunidades. Entonces nosotros como comunidades, a mí siempre me llamaba la atención, por ejemplo, cuando veía escritura o tipografía francesa, que la entrada de la L minúscula siempre se hacía más arriba, ¿no? O sea, como que el rulo de la L minúscula empieza como más arriba que la que hacemos nosotros, o que como la que vemos acá que empieza como desde más abajo. Entonces, como comunidades, escribimos de determinadas maneras, ¿no? Ese es como un factor identitario también. Por ejemplo, fíjense, este es de un periodo en Alemania donde se escribía con este modelo de escritura, y fíjense las escrituras más formales, digamos, caligrafía y escritura, tienen el mismo gesto. Por ejemplo, acá tenemos algunas versiones de lo que pasa en la escritura francesa, y esto es escritura italiana. O sea, hay cuadernillos de aprendizaje de la escritura y la escritura. Lo que hacemos cuando aprendemos a escribir es que le copiamos a muchas personas, ¿no? Le copiamos a generaciones enteras. Es decir, vamos aprendiendo a escribir mientras copiamos la letra de nuestras maestras, de las personas mayores, de nuestros compañeros de curso. Es decir, el aprendizaje de la escritura es un hecho comunitario, es un hecho en común, ¿no? Entonces, donde nosotros vamos construyendo no solo la memoria identitaria de cada uno de nosotros, sino de la comunidad a la que pertenecemos. Por eso valoramos mucho más, por ejemplo, una nota escrita a mano que una nota impresa, ¿no? Porque es única y es personal, y no solo nos trae la letra de la persona, sino que nos trae toda la memoria que implica esa letra en relación a esas personas. Poder decir con palabras nos permite imaginar, y poder escribirlo nos permite compartirlo con el mundo. Es algo que no pasa, por ejemplo, con la tipografía, que puede pasar con la caligrafía, pero que generalmente no pasa con la tipografía. Acá hay una anécdota, hay
hay dos investigaciones, sí, son dos proyectos, digámosle. Un proyecto que se llama Quaderni Aperti.it, donde están juntando los cuadernos del primario de muchas generaciones en Italia, se llama Cuaderno Abierto, eh, para de alguna manera hacer como una memoria de las escrituras, ¿no? Los dos ejemplos de la derecha son de ese proyecto, y la fundición tipográfica, la fundidora tipográfica Type Together también está llevando ahora un proyecto donde están recopilando todos los modelos de enseñanza actuales del mundo, con reflexiones, algunas reflexiones más de corte formal y que les van a servir a la gente de diseño que esté acá, o a los curiosos y a las curiosas. Están recopilando los modelos de escritura del mundo también, ¿no? De alguna manera para dar cuenta de cómo se enseña a escribir y cuál es la implicancia de la escritura. Y como, digamos, como de la escritura evoluciona la caligrafía, decimos, la caligrafía, yo no quiero más, la caligrafía, ustedes dirán, ¿qué sentido tiene seguir aprendiendo caligrafía a esta altura del partido? Bueno, en el diseño nosotros nos concentramos en un personaje que se llama Edward Johnston, que vivió a principios de 1900, que estaba muy interesado con las letras, y se puso a estudiar unos códices, unos manuscritos medievales, porque como se perdió en ese momento la tradición caligráfica, ya no se sabía cómo se habían hecho esas letras. Había algunas sospechas, pero nadie tenía como verdaderos datos de cómo se habían hecho. Entonces él se puso a investigar cómo se habían hecho, especulando, y a partir de sus investigaciones, que son como muy interesantes, sobre todo para el diseño de tipografía, él desarrolla un nuevo método que le llama fundacional, que refunda la caligrafía, pero a principios del siglo pasado, ¿no? Con un pensamiento en plena revolución industrial, aparece una persona que se ocupa de revisar esto. Y esa revisión no es una revisión que queda solamente en la anécdota romántica, como decíamos antes, sino que sus alumnos fueron los principales tipógrafos de principios del siglo pasado y los que revolucionaron la tipografía moderna, ¿no? La enseñanza de la caligrafía, en este sentido, ¿qué hace? Así como dibujar nos proporciona recursos plásticos, recursos expresivos, la práctica de la caligrafía también contribuye a la motricidad fina, a la comprensión del espacio gráfico, a la relación entre las partes, a las proporciones, a los detalles organizativos de la forma, como puede ser el ductus, a la génesis de las líneas gráficas, a la sistematización de los conjuntos identitarios, es decir, los esqueletos de la familia, y a destrezas técnicos manuales, ¿no? Digo, la caligrafía, la nueva caligrafía, tiene un impacto en la comprensión del origen de la forma en el diseño, que sin ese saber, sin el saber de la caligrafía, aparece como por la ventana, ¿no? Johnston lo que hace es darnos muchas herramientas, no solo para diseñar tipografía, sino para comprender la forma. Todo esto que les estoy mostrando son los estudiantes, y las estudiantes lo habrán visto, son distintos esquemas, pizarrones, etcétera, de las investigaciones de Johnston. ¿Por qué tiene que ver, por qué la caligrafía en relación a la tipografía? Venimos de la escritura a la caligrafía a la tipografía. Porque antes de la tipografía fue la escritura, incluso el lettering. Luego fue escritura organizada según un método, o sea, la caligrafía. Y de estos scriptorium, donde había unos monjes copiando textos que le dictaban, surge la tipografía. La primer tipografía que se imprimió, que es la tipografía gótica que aparece en la Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro impreso de Occidente, era una caligrafía. Es decir, la primer letra tipográfica fue una caligrafía y copiaba todas las maneras de la caligrafía. Los copiaba por razones económicas, comerciales, etc. Bueno, esa es otra charla, pero
eh, la primer tipografía fue una caligrafía, ¿no? Entonces, por eso impacta, por eso tiene como el impacto para nosotros. La única manera, decimos, de comprender la tipografía profundamente no es sabiéndola nombrar ni por las grandes categorías, sino por este esqueleto arquetípico. Saber de dónde viene la forma nos permite conocer, articular, seleccionar y combinar de manera orgánica todos los elementos. Desde la caligrafía podemos explicar entonces, por ejemplo, lo que nosotros llamamos distribución de finos y gruesos. Por ejemplo, en esta tipografía. Es decir, que lo que hizo alguien sistematizando la letra escrita, convirtiéndola en caligrafía, se convierte en lo que ahora nosotros usamos con total hábito y casi sin pensar. Pero, ¿de dónde salen las formas de estas letras que nosotros usamos todo el tiempo? Salen de la forma en la que alguien las escribió. Entonces nosotros podemos saber, por ejemplo, el índice de italicidad de estas dos tipografías a partir del conocimiento que tenemos de la caligrafía. Es decir, ¿por qué esta letra acá es más finita que acá? Viene directamente de la pluma ancha escribiendo sobre una hoja. ¿Por qué esta G tiene esta forma y por qué esta G tiene esta otra? Son resultado de la observación caligráfica. Incluso estas que nosotros podemos decir, ¿qué tiene que ver con una letra escrita? Y tiene un montón que ver en el sentido de cómo se hicieron estas letras. Aparte, también sabemos que Eric Schill, por ejemplo, fue uno de los alumnos como que estuvieron más cerca de Johnston cuando desarrolló el método caligráfico fundacional, y ese conocimiento tan profundo de la forma le permitió realizar estas letras sin serif, pero con un corte humanístico, incluso de estas, ¿no? Es decir, ese conocimiento nos permite saber cosas sobre los recursos que utilizamos en la actualidad. Por ejemplo, aparte, bueno, también por qué la letra aparece, eso, los finos y los gruesos distribuidos en determinados lugares, lo sabemos a partir de cómo podemos poner la pluma en la tradición caligráfica. Y también el conocimiento, por ejemplo, de la caligrafía nos permite profundizar lo que por mucho tiempo, por ejemplo, fue el conocimiento avalado en términos de tipografía. Mi generación de diseñadores y diseñadoras creció pensando, porque en algunos libros decían que los serif de estas letras venían de un movimiento medio loco que hacía el que cincelaba con el cincel, con la herramienta, ¿no? Y a partir de investigaciones se supo que no, que en realidad no tenía que ver con un movimiento que hacía el cincelador, sino que tenía que ver con que las letras estaban pintadas con un pincel de punta chata, también incluso en el Imperio Romano Antiguo, ¿no? Entonces, impacta también en la validación de conocimientos, ¿no? Conocer de dónde viene la historia de la forma, cómo se gesta, qué sentido tiene, impacta en muchos aspectos del conocimiento. Entonces, y ya vamos como pegando la vuelta. Acá tenemos tres fajas donde hay escritura, donde hay caligrafía y donde hay tipografía. La segunda es del libro de lectura de cuando yo iba a primer grado. Hay un chiste muy gracioso de Quino donde Mafalda y Susanita hablan con esa tipografía, con esa escritura, con esa caligrafía, y tienen una conversación donde hablan de la masa, y se amasa, y mamá masa, es como muy gracioso si lo encuentran por ahí. Pero para ir cerrando, les quiero compartir como algunas ideas, ¿no? Entonces, pienso que la escritura y la caligrafía son como hablas, ¿no? Que contienen la historia de todas las manos, todos los cuerpos, todos los pensamientos que se hicieron gesto en esa forma. Y la tipografía es como una voz. Es un habla transfigurada, preformateada y traducida, digamos.
Son elementos estables que se reproducen con transformaciones calculadas y mediatizadas. Como dice Brinkhurst, la tipografía es la forma sólida del lenguaje. En la tipografía impacta todo lo que sabemos de la escritura y la caligrafía, pero está ya transfigurada para tener otros sentidos, ¿no? Mientras que la escritura y la caligrafía conservan todos los cuerpos que se hicieron letra. Entonces, al final, decir, ¿por qué defendemos la letra escrita, no? Finalmente, como esto es un ensayo, como es una prueba, me voy a dar con el lujo de decir que la defiendo porque sí. Por el goce, por el aroma, por lo que saben los dedos sobre la textura del papel, del olor de la tinta, del recorrido del cuerpo para hacer las formas, de la mano sobre el papel, de la mano sobre el lápiz, de la mano que agarra otra mano para enseñar a escribir. Porque es un legado del cuerpo, de los cuerpos, es un legado en el cuerpo de cada uno de nosotros, de los cuerpos escribientes de las comunidades que formamos parte. Mi letra contiene las letras de mi maestra de primaria, contiene que dibujaba unas letras con unos rulos y en un tamaño enorme, contiene las letras de la gente a la que le copié la letra, contiene mi firma, por ejemplo, contiene la firma de mi papá y de mi mamá, y así por generaciones y generaciones. Todas nuestras letras contienen la historia de las letras de nuestras comunidades de afectos, de nuestras comunidades de referencia. Mis alumnos en mis alumnos repercutirá algo de lo que les enseñamos en caligrafía y ellos le enseñarán a escribir a alguien y así va trascendiendo este gesto mínimo, como expuse hace poco, ¿no? Es un gesto mínimo que trasciende el hecho de escribir. En mi mano entonces se mueven y suenan las manos de todas las generaciones anteriores. En mi mano se mueve un conjunto polifónico de trazos. ¿Por qué defender entonces la letra escrita? Porque es un elemento de conexión ancestral con el primer humanoide que hizo una marca en la tierra y pensó que eso podía significar algo. Esa marca después fue dibujo, ese dibujo después fue letra, esa letra después fue escritura, esa escritura hoy es tipografía. Entonces, parafraseando a Saramago, voy a decir que en la escritura, como en un puñado de arena, se concentran todos los colores, todas las escrituras de la historia. La letra escrita nos conecta con toda la humanidad. Entonces, mi defensa tiene que ver con escribir porque es sano y sana, porque es un acto único que nos atraviesa como personas, porque nos ayuda a pensar, porque nos ayuda a hablar, porque nos permite entender. Y entender nos habilita a hacer y transformar, porque nos conecta y porque nos trasciende. Y hasta ahí llega lo que tenía para compartirles. Y para que nos quedemos todos tranquilos de cierre, les voy a decir que en realidad se había malinterpretado la noticia de Finlandia y que no van a abandonar la escritura a mano, sino que van a seguir escribiendo a mano a pesar de todo el revuelo que generaron. Pero esto que les decía nuevo, de que en Estados Unidos ya se está dejando de escribir y es algo problemático, digamos, renueva de alguna manera como todos estos pensamientos. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Si quieren, abrimos el micrófono. Vamos. Muchas gracias, Eva. Es todo muy, muy interesante. Si alguien quiere compartir alguna opinión, hacer alguna consulta a Seba, lo puede hacer libremente. Yami. Sí, solamente compartir que fue muy hermoso lo que compartiste, Seba. Soy una persona que todo el tiempo está tomando nota, que aunque tenga que utilizar la computadora la mayoría del tiempo en el procesamiento de mis trabajos, me parece que esta cuestión, esta instancia reflexiva y creativa, y me parece muy bonito lo que compartiste respecto a la memoria, ¿no? Todo lo que lleva nuestra letra escrita me parece muy significativo y valioso. Y quería destacar eso. Así que gracias por tu investigación y por compartirnos tan generosamente. Bueno, gracias. Sí, a mí me parece importante en la última charla también que compartimos, sobre todo ahora que veo que hay muchos estudiantes de la carrera por acá,
que hablaba sobre gestos mínimos, ¿no? Esos gestos mínimos que si nadie los hace y si nadie los atiende, parece como que no impactan y en realidad tienen mucho impacto, no solo por la cuestión romántica, si uno quiere, de escribir a mano, sino porque escribir a mano también hace que pasen muchas cosas, digamos, ¿no? Y que somos, a mí, cuando me di cuenta de que somos comunidades que en el cuerpo llevan todas las escrituras de la historia, que nos conecta con ese primer ser que agarró un palo e hizo un dibujo en la arena y que 50.000 años después nos permite hablar, escribir, caligrafiar y hacer tipografía, me parece que ahí hay como una dimensión de conexión con la humanidad, ¿no? Esta charla la cerraba con una frase que no sé, que no la leí, pero que la voy a leer. Esta charla la escribí por primera vez en el 2017-18 y la frase decía, le voy a agregar solo una partecita al texto. Espero que piensen que esta charla es de un romanticismo naif, pero quizás en estos tiempos, voy a agregar cada vez más aciagos, sea tan importante mantener vivo el afecto, ¿no? Escribir de alguna manera es como mantener vivo el afecto. Precioso. Bueno, ahí veo que saludan, gracias. Si alguien se anima a hablar o preguntar, puede hacerlo. Y ahora, bueno, ahora ya sabemos de qué va la charla. Era medio difícil de explicarlo fácilmente. No, pero sí, estuvo muy lindo, Seba. Ahí en el chat les dejo un formulario si quieren acceder al certificado por haber estado hoy aquí. Y les dejamos la invitación al siguiente webinario en el marco de este ciclo de webinarios por la JONIED, que se llama Cuando la investigación se vuelve relato, metodologías innovadoras para la investigación en educación. También es gratuito, así que están invitados si quieren sumarse. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario a Seba, compartir alguna experiencia, opinión. Y si no, acá cerramos. Muchísimas gracias, Seba. Dejemos abierto el chat un ratito por si alguien se anima un ratito más tarde, y si no, seguro charlaremos con los que veo acá que nos vamos a ver esta semana. Así que bueno. Bueno, gracias por la invitación y nos vemos. Chau, chau.